Estaba intentando grabar, ya, me salía un aviso. Les contaba que a partir de ese momento empezamos a hacer una serie de preguntas y una serie de contenidos relacionados al tema y nos dimos cuenta que realmente hay mucho desconocimiento y mucho temor también de parte de los papás y de los cuidadores sobre cómo los niños se deberían relacionar con la tecnología, más en un momento como este, donde hay más tiempo libre, también donde hay, pues los papás tienen un montón de responsabilidades y tal vez a veces la tecnología significa como un alivio de tiempo eh, para quienes cuidan. Entonces, les venía comentando a los que ya estaban conectados que la idea pues de este espacio es como poderle sacar el máximo provecho al conocimiento de las expertas que hoy nos acompañan. Entonces, pues bienvenidos a hacer preguntas y comentarios en la casilla de arriba. Eh, y nada, pues yo les doy las gracias nuevamente a Lina y a Viviana, quienes hoy nos acompañan por aceptar la invitación. Además, acá hago un paréntesis, todo fue muy rápido. Hasta ayer les hicimos la invitación, entonces aprovecho pues como para darles las gracias por su amabilidad y también por su tiempo. Bueno, y para ya contarles un poco sobre ellas, me gustaría comenzar con Viviana. Viviana, además, ya la conocemos de conversaciones anteriores porque hemos tocado temas de abuso sexual en línea. Viviana, digamos que es experta en este tema. Viviana es psicóloga, es diplomada en comunicación digital, analista de materiales de abuso sexual en línea. Actualmente asesora a diferentes organizaciones en temas asociados a las TIC y a la niñez, perdón, y desde 2010 es conferencista nacional e internacional en temas asociados también a las tecnologías de la comunicación y la niñez. Muchas gracias, Viviana, por aceptar la invitación. Mil gracias, María Claudia, a ti y a todo el equipo de Mutante. Qué rico poder volverlos a acompañar para conversar sobre estos temas. No, hay muchas gracias. Y bueno, también me emociona mucho tener acá a Lina. Lina también es psicóloga, tiene un máster en psicología de la Universidad de los Andes y un doctorado en psicología del desarrollo de la Universidad de Concordia en Canadá. También ha sido consultora e investigadora del Ministerio de Educación, del Banco Mundial, la Organización Internacional de Migraciones y el ICFES en temas de crianza, relaciones de pares, amistad e intimidación escolar. Mejor dicho, creo que estamos súper bien acompañados. Hoy muchas gracias, Lina, por aceptar la invitación. A ti, María Claudia, de verdad que es muy rico poder tener esta conversación con todas las personas que nos están acompañando hoy, con Vivi, que ya llevamos muchos años trabajando juntas también, entonces creo que va a ser una conversación muy chévere y muy interesante repensarnos este papel de la tecnología de los niños en la cuarentena. Ay, muchas gracias. Bueno, creo que lo dices muy bien, esa es como la idea, como poder aprovechar este espacio para repensar la tecnología y como también desmitificar todos esos temores que pues circundan al tema. Para comenzar, me gustaría, digamos, aprovecho para decirles, quien quiera participar puede hacerlo, o sea, si Viviana te sientes más cómoda haciéndolo, puedes hacerlo, o Lina, de la manera que pues se sientan más cómodas. Aprovecho para hacerles la primera pregunta y es como un poco lo que promete este espacio, ¿no? ¿Qué tan problemática puede llegar a ser el uso de la tecnología en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes durante la cuarentena? Vivi, no Ay, sé si qué quieres tal, comenzar tú. Dale, Vivi, empieza tú y yo contesto después. bueno, digamos que en el tema de qué tan problemática puede ser la tecnología, parte de lo que yo he encontrado en el trabajo que he estado haciendo con papás durante estos días y con los colegios y educadores es que sí nos cogió como desprevenidos. O sea, era algo para lo que no estábamos preparados. Entonces, en una primera instancia, por ejemplo, para las instituciones educativas ha sido bien difícil adaptarse, generar un cambio que además fue un cambio una transición que hubo que hacer en muy poco tiempo, sin una conexión presencial, porque ya todos estábamos en aislamiento. Entonces, ha sido
un poco complicado, pero también, digamos, cuando uno habla con los papás acerca, por ejemplo, de los temas que preocupan, que les preocupan de este momento que estamos viviendo, dicen mucho que les preocupa la cantidad de tiempo que los niños están pasando conectados, que es mucha más de la que ellos esperaban. Les preocupa también mucho que tuvieron que acceder a ciertos dispositivos y conexiones para los cuales todavía no tienen la edad. Estamos encontrando niños que desde los 5 años ya tienen que estar haciendo llamadas por Zoom, incluso hay más chiquitos. Ahorita yo creo que Lina nos va a contar. Que ya están haciendo videollamadas, que ya están interactuando con tecnología, entonces como que se precipitó un poco el acceso de los niños a estas pantallas. Y también, digamos, hay mucha preocupación de los colegios relacionada un poco con que las primeras semanas los papás estaban muy presentes, pero como ya los niños han empezado a coger más cancha, entonces los están empezando a dejar más solos, pues porque ya ellos están funcionando bien. Solitos. Entonces los colegios se preocupan porque dicen, ok, sabemos que nos toca usar esta tecnología, pero aún así sigue siendo riesgosa y necesitamos a los papás acá comprometidos. Eso por el lado de lo que preocupa, pero también he encontrado que hay muchas cosas que alivian. Por ejemplo, los papás y mamás nos dicen de manera recurrente que se sienten aliviados de poder estar con sus hijos acompañándolos en este proceso, porque es un proceso difícil. Que les alegra poderse conectar con sus familias también por internet, porque era algo que antes no hacían. Entonces creo que si bien es cierto que se han generado diferentes dificultades o diferentes retos relacionados con el uso de tecnología, parte de lo que también está pasando es que en muchos casos los papás y mamás están viendo ciertas oportunidades también en el momento que estamos viviendo. Muchas gracias, Lina. No sé si quieras agregar algo. Yo creo que sí, digamos, además de lo que dice Vivi, hay una cosa muy especial que ha pasado en este tiempo y es que ha implicado repensarnos muchas relaciones. Nosotros, por ejemplo, siempre hablábamos de la relación familia-escuela, en donde era difícil que los papás fueran, que, digamos, los citaban a un par de reuniones al colegio y no iban. Y ahora el hecho de que estemos en casa y de que el centro de la educación de los niños esté en casa y esté empezando a convertirse en la tecnología o la tecnología como el medio de conversar entre colegio y casa, ha cambiado mucho esa relación. Yo creo que apenas estamos empezando a aprender. Y lo otro que yo quería, digamos, adicional de lo que dice Vivi, porque estoy completamente de acuerdo con lo que ella está diciendo, es que en los usos de la tecnología también hay usos fantásticos. Yo, así como Vivi les iba a contar, tengo un bebé muy chiquito, de 3 meses, de hecho por eso me vieron cambiándome de habitación porque estaba llorando y entonces no quería como interrumpir la conversación con ustedes. Pero él lo único que ha podido ver hasta este momento, digamos, de su corta vida, es la relación con su familia que vive aquí en Colombia, a través de pantallas y parte de su familia que vive en Chile también. Entonces, toda la relación que ha creado él es a través de las pantallas. Y Vivi y yo teníamos una conversación un día al respecto y entender que las pantallas no son solamente esas pantallas que entendíamos antes como para pasar el tiempo y olvidar cosas, digamos, con los niños, sino para crear interacciones, crear vínculos. Yo puedo ver, por ejemplo, a mi bebé conversando con sus abuelos en Chile o con su abuelo aquí en Bogotá y realmente estando muy atento. Entonces a uno no se le puede olvidar que también en estos tiempos de crisis las interacciones en Internet tienen otro matiz distinto y tienen otro tipo de conversaciones que son diferentes. Me parece súper clave lo que dices, porque de hecho está relacionado mucho a la siguiente pregunta que les quería hacer, y es como por esos beneficios que puede brindar la tecnología a niños y a niñas, ¿no? Además de estos que ya resaltan, Lina, como las relaciones que se crean o se fortalecen a través de las pantallas, ¿qué otros beneficios creen que podrían ser útiles para niños y niñas en un momento como este? De nuevo, si quieres, yo sigo ahí. Yo creo que, miren, hay una cosa
que ha pasado en esto y es el tema de las competencias socioemocionales digitales. Eso es uno de los temas, digamos, que más ha preocupado a los papás en términos de nosotros tenemos que empezar a educar a nuestros hijos y estamos con ellos y entonces tenemos que hablar de ciencias, de matemáticas, de sociales, los proyectos del lenguaje, etcétera, etcétera. Y lo que estamos tratando de mostrarles, no solamente las personas que trabajamos en educación, digamos, sino como todo el personal que está acompañándolos desde el colegio. Es decir, todo esto que están aprendiendo los niños digamos, académicamente, se puede después mejorar, trabajar, repetir, etcétera, etcétera. Lo que está pasando acá es que estamos aprendiendo a desarrollar competencias emocionales, socioemocionales digitales. ¿Eso qué quiere decir? Como, por ejemplo, puedo comunicarme con otra persona a través de una pantalla y expresarle que tengo ciertas emociones. Entonces, ¿cómo me estoy sintiendo? Antes la gente podía interactuar, los niños podían interactuar y muy fácilmente eso se veía. Ahora tengo que expresar esa emoción o tengo que resolver un conflicto con una persona a través de las pantallas, o como paso tanto tiempo, tengo un montón de interfaces que tengo que utilizar y puedo ver, por ejemplo, que alguien en esa interfase no es tan amable con otra persona, entonces, ¿qué voy a hacer? Y es una oportunidad muy bonita, es una oportunidad de entender que si bien estamos utilizando este vehículo educativo, también estamos empezando a construir habilidades para la vida, para relacionarnos en línea. Que Vivi seguramente les va a contar ahorita, es una de estas cosas que son diferentes, que siempre le han preocupado a los papás, pero que tienen unas posibilidades de usos fantásticos en términos de usar los recursos o también de usar esas habilidades para la vida de las que les estoy hablando. Bueno, hay una cosa que yo también he visto y, digamos, ahí me sumo a lo que está diciendo Lina, y es que antes de que estuviéramos en aislamiento, una preocupación recurrente que tenían las familias y los docentes era que los niños eran como pequeñas islas con sus pantallas. Y que las pantallas básicamente servían como para atomizar a las familias y a los niños y que cada quien cogiera por su lado, viera los contenidos que les gustaban y un poco generaban aislamiento social. Y ahorita con el aislamiento social en el que estamos, las pantallas han empezado a cohesionar a las personas. Entonces, por ejemplo, una cosa que han empezado a hacer los colegios es hacer recreo digital o descanso digital. Entonces, en estos espacios cuentan chistes, hacen actividades o juegos, permiten que los niños se conecten con sus amigos, porque al principio del aislamiento y cuando comenzaron como las clases virtuales, se pensaba que lo único que podíamos hacer era trabajar y estudiar, no se puede hacer absolutamente nada más, pero poco a poco creo que esta ha sido una oportunidad para que los niños descubran que la tecnología y estas tecnologías 2.0 básicamente se crearon para conectar personas, y creo que los niños han empezado a descubrir que la tecnología no solo les sirve para hacer islas, sino también para empezar a generar puentes con otros cuando no los pueden ver, cuando no los pueden tener cerca. Y parte de lo que nos están contando o que me han contado los colegios por estos días es que los chicos están interactuando más. Pasa, por ejemplo, que los niños hombres les están diciendo a las mamás, por favor, déjame jugar videojuegos, que es el único espacio donde puedo estar con mis amigos, dame tiempo de videojuegos, porque ya no voy a estar solo, es que ahí voy a estar con mis amigos. Y con las niñas pasa mucho que les dicen a las mamás, como porfis, déjame chatear, que me voy a encontrar con mis amigas, dame tiempo, préstame tu celular para poder chatear con ellas, yo quiero hablar con ellas, y por favor, déjame, que es mi espacio personal, es mi espacio privado con mis amigas. Entonces creo que en esa parte eso ha sido muy benéfico, como que esa gran preocupación que teníamos acerca del aislamiento en el que estaban los niños, el aislamiento hizo que se convirtiera en conexión. Y hay una cosa, Vivi, perdóname, y yo complemento lo que estás diciendo, pero otra cosa que yo he notado es que eso no solo pasa con los niños, está pasando en los núcleos familiares. Entonces, las celebraciones de cumpleaños, cuando uno se ve con unos amigos o se reúne a cenar o se reúne a tomar onces, eso también ha empezado a involucrar más a los niños. Los niños y los papás tienen este medio que es común de comunicación y ese es el medio que están utilizando para relacionarse con otras personas juntos, lo están haciendo juntos y eso también ha sido muy, muy positivo en términos no solo de sus relaciones de pares, que es lo que tú estás hablando, sino de sus relaciones familiares, un poco que eso también complementa lo que tú estás describiendo.
Una cosa que, por ejemplo, particularmente me ha pasado a mí ahorita es que estoy aprendiendo a jugar Free Fire y mi profesor es un niño de 10 años y ha sido lo máximo. O sea, he aprendido de videojuegos y de videojuegos en línea, sobre todo, que era una cosa de la que yo no sabía mucho en las últimas 2 semanas, de una manera que ustedes no se imaginan. Y esto es básicamente a que esta situación que estamos viviendo me permitió tener otras conversaciones con los niños y empezar a meterme más en los mundos digitales de ellos, que es una cosa que yo siempre y con Lina siempre hemos promovido, pero ahorita se dio el entorno propicio y además contamos a veces con un poquito de tiempo para poder hacer esas cosas y genera muchos aprendizajes y muchas experiencias muy bonitas, sobre todo en el tema de conexión emocional con los niños, de cómo empezamos a tener unas conversaciones diferentes y acercarnos más desde sus intereses y sus gustos que desde el riesgo y ten cuidado y aléjate de esto que puede ser malo, sino ven, cuéntame qué es lo que haces allí adentro que tanto te llama la atención. Y hay otra cosa, Vivi, que ha sido también, por lo menos para mí, muy interesante, y es pensar en este tema de, y le voy a poner unas comillas grandes, el encierro, ¿no? Los niños no pueden salir en este momento a la calle, entonces están encerrados y hay este mundo. Entonces, por ejemplo, la hija de mi esposo extraña mucho el parque, extraña mucho salir, extraña ver a otras personas y hemos encontrado en la tecnología recursos para poder salir. ¿Sí? Y esto le ha pasado a varias personas. Yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, una herramienta que tiene Google, que son los animales en 3D. Y uno puede traer a los animales a estar en la casa, pararse en la cocina, en la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, ha empezado a, digamos, a también transformar la relación de, en este momento no podemos salir, pero mira todo este mundo de posibilidades que tenemos. Eso que tú conoces y que extrañas tanto, puede venir a casa, lo podemos compartir juntos. Y esos son, digamos, lo que está diciendo Vivi, que son los usos fantásticos de la tecnología, pero también, y a nivel psicológico esto es muy importante, son herramientas y habilidades de afrontamiento que les damos a los niños. La realidad es que no podemos salir en este momento porque todos nos estamos cuidando, pero no poder salir no significa que no estemos bien, que no podamos disfrutar o que no estemos acompañados o que no veamos eso que extrañamos afuera. En esa herramienta que les estoy contando, lo que uno hace es al ver el animal, puede darle la vuelta, a través de un dispositivo, esto digamos lo tiene que hacer como con sus celulares, le puede dar la vuelta, puede mirarle la cara, puede mirarle las patas, puede sentarlo al lado de uno, el animal puede respirar. Y esa conexión, digamos, con esa realidad le puede mostrar a los niños que uno puede esperar, por ejemplo, que ver un león o conocer un león no se ha perdido por el hecho de estar en casa cuidándonos, es que tenemos que encontrar maneras alternativas de ver ese león, por ejemplo. Y creo que también, por ejemplo, hay algo muy interesante en el tema del componente emocional de los niños, porque, digamos, una cosa que yo he empezado a ver es que los niños en esta época están más abiertos a hablar de sus emociones, que era algo que ellos no practicaban muy frecuentemente. Entonces, me he encontrado con más niños que dicen, es que tengo miedo, es que me siento muy aburrido, es que yo quisiera poder estar más cerca de otras personas con las que quiero, quisiera poder salir a jugar y hoy no me siento bien porque estoy triste por no poder salir a hacerlo. Entonces, este hecho de que ellos puedan hablar de sus emociones, puedan expresar sus emociones, también los fortalece en este desarrollo de las habilidades socioemocionales que nos dice Lina, pero también permite que como adultos nosotros nos conectemos de una manera muy diferente con los niños y que va a ser mucho más cercana y que va a generar unos lazos mucho más estrechos que los que se generaban antes cuando simplemente estábamos como ahí uno al lado del otro pero sin conversar. Entonces creo que eso es algo que también ha sido como uno de los beneficios o de las cosas que han empezado a suceder en esta época. Muchas gracias a ambas. Quisiera, como antes de que siguiéramos adentrándonos en otros temas, como ahondar en algo que dijiste, Viviana, y es que muchos papás, y precisamente lo corroboramos en este formulario que hicimos para que ustedes se inscribieran a este conversatorio, muchos papás están sintiéndose muy preocupados, sobre todo por el tiempo de uso, porque sienten que tal vez a veces es excesivo o a veces sí, como que tal vez no están tan acostumbrados a verlos tanto tiempo en dispositivos digitales. Quisiera saber
si hay como un punto en el que el uso de tecnología sea perjudicial, no sé, tipo medirlo en tiempo o con otra variable, y que los papás puedan estar como alertas, no sé si de pronto también hayan signos para que los papás pues tomen como medidas frente a un uso excesivo o perjudicial de la tecnología. Pues bueno, digamos que tanto la OMS como la Academia Americana de Pediatría validan dos usos que son como usos privilegiados de tecnología. Uno es el uso para interacción humana, es decir, por ejemplo, esto que hemos estado hablando de hacer videollamadas con la familia, de celebrar los cumpleaños y ver a los que no están cerca de nosotros a través de las pantallas, conversar, interactuar con otros seres humanos a través de pantallas, es un uso donde no hay límites de tiempo. Y el otro uso donde no se establecen límites de tiempo son los usos educativos, que digamos ahorita como el gran estallido que hubo en tiempos de uso de pantalla se relaciona con estos dos usos. Sin embargo, uno podría decir, ah, no, pues es que se conecten 24 horas, 24/7 y eso no les pasa nada, pues resulta que no funciona así, porque ¿qué es lo que uno debería buscar? Un equilibrio. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos que los niños empiezan a desplazar actividades que son importantes para ellos, como la alimentación, el sueño, conversar con la familia, descansar, jugar con sus hermanos o interactuar con sus hermanos, entonces ahí entonces empezamos a ver cómo aquí está pasando algo. Cuando nosotros empezamos a ver niños que se muestran demasiado ansiosos a la hora de desconectarse, que sufren a la hora de desconectarse o que entran en ansiedad o en pánico a la hora de desconectarse, entonces ahí claramente estas señales son señales de que nos excedimos en el tiempo, pero sobre todo son señales de que estos niños están empezando a generar unas conductas asociadas a la ciberdependencia y necesitan límites y sobre todo aprender a desconectarse, porque conectarse es muy fácil, pero a los niños también hay que enseñarles a desconectarse. Entonces creería yo que en materia de tiempo, si bien es cierto que para los usos grandes que estamos haciendo ahorita no existe como un tiempo mínimo, sí deberíamos tener en cuenta que los niños, además de estar en pantallas o además de estar estudiando, tienen que jugar, tienen que comer, tienen que dormir, tienen que practicar actividad física, y esto es un balance. Todas esas cosas en el periodo de vida en el que ellos están facilita o favorece su desarrollo cerebral, emocional, cognitivo, corporal, que más adelante van a necesitar para seguir viviendo y para seguirse desarrollando. Entonces, creo que es como eso de mi parte. Yo lo único que agregaría, Vivi, es que no se nos puede olvidar que estamos pasando por una transición. Entonces, en esa transición, a veces es difícil como cumplir todos los estándares que traíamos antes. Nosotros veníamos como familia con unas reglas en donde nosotros decíamos todo el tiempo, esto es el tiempo en pantalla, estas son las cosas que están pasando. Y resulta que de un momento para otro, todo eso que era la cotidianidad, las rutinas que teníamos se cambia. Y al cambiarse, eso genera, digamos, movimientos dentro de las relaciones que tenemos en la casa con nuestros hijos. Entonces, yo siempre les digo a los papás, ojo que en estos tiempos es muy importante saber que está bien no estar bien, que está bien no cumplir todos los estándares, que de pronto un día estábamos súper cansados porque tuvimos que lavar la ropa, lavar los baños, hacer no sé qué, hacer las tareas, el trabajo, etcétera, etcétera, y dejamos que estuvieran una hora más, media hora más viendo televisión, viendo cine o series o lo que sea. Y está bien, es decir, desde que nosotros entendamos que este es un periodo de transición y que en medio de ese periodo de transición las cosas, digamos, van a ir acomodándose, así está bien. Entonces, ese es, digamos, el mensaje ahí es, está bien no estar bien, está bien de vez en cuando que esas rutinas en este periodo de crisis se cambien un poquito, y que además nosotros mismos podamos ir leyendo lo que necesitan nuestros hijos. Vivi, por ejemplo, estaba tocando un tema súper importante que es cuando ya yo me tengo que desconectar de un dispositivo y entonces yo digo, no, no quiero, o no, déjame jugar 10 minutos más, o me quedo hasta la 1 de la mañana jugando. Eso es, digamos, para los niños más grandes, pero si tenemos niños más chiquitos y sabemos, por ejemplo, notamos que los activa mucho el estar conectado a una pantalla en la noche, probablemente digamos, esa es una señal clara de que pantallas en la noche no debería haber. Entonces, tiene que ver también mucho con la conexión, con cómo hago yo para leer lo que está pasando, para leer si mi hijo se está sintiendo bien, si por ejemplo, hay cosas que le están causando ansiedad, y cómo, digamos, me permito
hagan de cuenta como que abrimos el rango de nuestras rutinas y de nuestras reglas de casa y empezamos a tratar de encontrar un balance en medio de esta situación de transición y de crisis para poder utilizar esas reglas en la crianza de nuestros hijos. Me parece súper clave, súper clave lo que dicen. Y quisiera también como unirme a una de las preguntas que acaba de hacer una persona, Liliana Zambrano. Nos pregunta como si estas mismas como bases para que los niños se relacionen con las tecnologías aplican igual para la primera infancia. Entonces aprovecho para preguntarles, no solamente por la primera infancia, sino como por como todas las edades, o sea, deberían haber como diferentes cuidados según las edades en relación al uso de tecnologías que debería tener en cuenta pues un papá que tiene un hijo pequeño, un hijo más grande, un adolescente. ¿Quieres arrancar tú con los niños más chiquitos? Sí, claro. Vivi mencionó en la pregunta anterior algo que es muy importante, que si quieren después les podemos dejar un link a esa información de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Pediatría. Ya hay un estándar de cuánto tiempo deben pasar en pantallas los niños. Los menores de 2 años tratamos de que tengan 0 pantallas, pero hace un rato les poníamos un ejemplo nuevamente y es... un ejemplo es mi bebé de 3 meses, que es menor de 2 años y no deberían pasar tiempo en pantallas porque hay que privilegiar el contacto, el juego, la estimulación que puede tener el contacto con otro humano. Sin embargo, estamos solamente su papá, su hermana y yo, y nosotros y él acá, y pasa algún tiempo en pantallas. Entonces, esas normas nuevamente están sobre ese, imagínense como que ahora tenemos ese margen de maniobrabilidad. Pero sobre todo con los más chiquitos, lo más importante es entender, uno, que lo que uno debe privilegiar es el contacto físico, el contacto con el ser humano y la interacción uno a uno. Eso es muy importante. Lo otro muy importante es aquellas pantallas que utilizamos, como estaba diciendo Vivi hace un rato, que sean pantallas cuyo objetivo sea crear relaciones, conversar con otros, conocer, ver a sus abuelos, como lo hace Sergio usualmente todos los días, o por ejemplo, utilizar la pantalla para un momento de aprendizaje muy puntual. Eso en los más chiquitos se puede hacer. Y lo que me imagino que les vas a contar en este momento, Vivi, es eso va modificándose gradualmente. No quiere decir que entonces después de los 2 años las pantallas aparezcan y podamos utilizarlas todo el tiempo. Quiere decir que las pantallas se van convirtiendo en un recurso en el cual utilizamos nosotros para promover el aprendizaje de los niños. Entonces, no sé, Vivi, si quieres contar de las otras edades. Sí, tal cual. Digamos que un poco lo que nos dice en Academia Americana de Pediatría y OMS es, entre menos pantallas, mejor. Los niños aprenden mejor interactuando con el mundo real y con personas reales que exponiéndose a pantallas. Se facilitan los procesos de aprendizaje mediante la interacción. Cuando a medida que ellos van creciendo, entonces, digamos, Linis habló como de los niños antes de los 5 años, todo lo que nos cubre primera infancia. Pero hacia los 5 años nosotros deberíamos hacer cosas como, por ejemplo, chequear que las pantallas salgan fuera de las habitaciones de los niños, sobre todo en esta época, porque ¿qué pasa? Como nosotros estamos, digamos, con todas estas emociones difíciles que nos genera el aislamiento, el cambio de las situaciones, a veces las preocupaciones que tenemos, puede que nos cueste más trabajo dormir. Y si nosotros a esa dificultad que tenemos para el sueño le sumamos los dispositivos digitales, que estas pantallas que ustedes tienen, esta pantalla que ustedes están mirando ahorita, al ser tan delgadita, tiene algo que se llama luz azul, que es la luz que permite que los colores sean tan vívidos y como tan nítidos. Y esa luz azul tiene sobre el cerebro humano el mismo efecto de los rayos del sol, como cuando ustedes en la mañana están durmiendo y les entra un rayito de sol por la ventana que de una los despierta, eso mismo hace la luz azul en nuestros cerebros. Entonces, cuando nosotros dejamos pantallas en las habitaciones de los niños, básicamente lo que va a pasar con los niños es que van a quedarse viendo pantallas hasta más tarde, vamos a interrumpir sus procesos de sueño y sobre todo vamos a impedir que a futuro ellos desarrollen unos hábitos de sueño adecuados. Entonces lo mejor es sacar estas pantallas, es mucho mejor que, ok, si hoy quisimos acostarnos más tarde porque es viernes o porque es domingo y estamos viendo una peli que nos gusta a todos, es mejor acostarse más tarde, pero afuera las pantallas. Tan pronto terminamos, salen las pantallas de las habitaciones, básicamente para proteger a los niños y sobre todo porque como los niños crecen,
Entonces también lo malo que les puede pasar también crece. Entonces cuando son más chiquitos es que no duermen. Pero cuando llegan a la adolescencia y tienen pantallas en las habitaciones es que van a empezar a acceder a contenidos inadecuados, va a ser más probable que tengan contactos con personas desconocidas o que en las noches se conecten para hacer cosas que no harían si estuvieran supervisados. Entonces, digamos que este es un tema que tenemos que tener en cuenta. Lo que se recomienda antes de los 6 años es que no accedan a videojuegos. Los videojuegos usualmente tienen estímulos táctiles, visuales, auditivos, que generan enganche en los niños. Y es un enganche que no pasa como por el cerebro consciente. Es como, yo creo que todos hemos jugado Candy Crush y hemos tenido periodos de enganche con Candy Crush, que jugamos y jugamos y no podemos parar. La razón por la que no podemos parar es por los colores, por los sonidos, por los dulcecitos, o sea, ahí hay un montón de cosas que no pasan por nuestro cerebro consciente, pero que nos hacen pasar más tiempo. Entonces, cuando ponemos este tipo de estímulos en niños antes de los 6 años, pues estos niños se van a enganchar mucho más fácilmente a la tecnología más adelante. Digamos que otro tema, otro hito que digamos es bien importante son los 13 años, que es el momento donde ya pueden empezar a acceder a redes sociales. ¿Por qué son los 13 años? Una razón es porque todas las redes sociales, en sus términos y condiciones, dicen que son para mayores de 13 años. Nos dicen que a los menores de 13 años no los van a cuidar porque no tienen cómo hacerlo, pero además las redes sociales han definido ese límite de tiempo porque es hasta ese momento que los niños pueden empezar o ya empiezan a tener habilidades como discriminar información falsa de aquella que no lo es, discriminar la intención que hay en las personas a través de una pantalla, las emociones que hay en una persona a través de la pantalla, reconocer pistas respecto a la coherencia de la información que suministra un contacto. Eso empieza a pasar solo hasta los, o sea, antes el cerebro todavía no lo puede hacer, no está lo suficientemente maduro para lograrlo. Entonces es por eso que se habla de los 13 años. Y otra cosa que de golpe les va a empezar a pasar a muchos papás es que van a decir, no, es que el niño ya necesita su celular para tomar clases, eso comprémosle de una vez un celular. La recomendación que yo les haría es que si todavía sus hijos no tienen 14 años o más, prefieran una tableta o una pantalla un poco más grande. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer el acompañamiento en una pantalla más grande y porque también parte de lo que hemos encontrado es que los celulares, los dispositivos móviles, permiten un nivel de interacción que puede ser muy riesgoso para los niños al ser tan privados. Pues, por ejemplo, el hecho de que puedan compartir contactos, contenidos, fotografías, videos, hace que ellos probablemente no estén preparados y más adelante, si les entregamos esos equipos, vayan a estar en riesgo. Si un papá tuviera que hacer ahorita una inversión, es mucho mejor que invierta en comprar un computador portátil que el niño pueda utilizar o una tableta, que invertir en un celular, sobre todo si su hijo no cuenta todavía con más de 14 años. Vivi, ahí yo creo que vale la pena mencionar una cosa que tú estás, digamos, ilustrando muy claramente y es en todas esas edades, fíjense que Vivi va marcando como ciertos hitos de cosas que ocurren. Si uno se va un poquito para atrás y empieza a pensar de dónde es que se toman las decisiones para decir este es un hito, por ejemplo, pensemos en el hito que está hablando Vivi de los 13 años, tiene que ver con todo el desarrollo de competencias socioemocionales, lo que yo les hablaba hace un ratico de esas competencias que uno necesita para interactuar con el otro de manera positiva. Es en particular el pensamiento crítico y estas habilidades cognitivas que yo necesito para decir, ¿será que esto sí es verdad? ¿Será que esto sí es así? ¿O esta persona sí me estará diciendo la verdad? O si, por ejemplo, me están pidiendo que le mande una foto con contenido sexual explícito, ¿será que eso sí lo... ¿Qué pasará, por ejemplo, si yo le mando esa foto de pronto puede llegar a otras personas? Fíjense que entonces eso se acompaña. Esos 13 años para poder adquirir el celular y para poder adquirir, digamos, ese acceso un poco más libre a los dispositivos, está compasada con el desarrollo de esas habilidades de pensamiento crítico. O incluso si ustedes lo ponen con los niños más chiquitos, cuando los niños están, por ejemplo, aprendiendo a manejar sus frustraciones o aprendiendo a regular sus emociones, tiene que ver también con qué tanto tiempo pasan en pantallas. Si yo todo el tiempo estoy en la pantalla y estoy, de lo que les hablaba Vivi, hay un vasito en nuestro cerebro que se llama el núcleo accumbens, que es donde, ahí es donde pega
el placer que tiene que ver con esto de las pantallas. Si yo estoy aprendiendo a regular mis emociones, pero todo el tiempo tengo señales que están estimulando esa parte de mi cerebro, va a ser muy difícil que yo digamos, me quite de la pantalla y mi capacidad, por ejemplo, de decir, voy a parar, o, por ejemplo, si ya estoy jugando y estoy frustrado porque perdí, entonces empiezo a ponerme muy enojado y no soy capaz de desarrollar esa habilidad. Entonces, muy importante que esos hitos que nos está dando Vivi son claves, entonces entendamos eso, pero que sepamos que esos hitos no salen de la nada, sino que tienen que ver con el proceso de desarrollo y de crecimiento de los niños. Muchas gracias, me parece súper clave todo lo que dicen. Acá, digamos que han surgido varias preguntas muy interesantes también. Y me gustaría como empezar con una de Viviana Marcela Álvarez. Ella pregunta, en promedio, o sea, digamos, entiendo que no se puede generalizar, pero de pronto saben si hay como un promedio para que los niños, o sea, puedan estar viendo televisión o jugando en una tablet, dependiendo también como de esas edades y esas competencias socioemocionales que se van formando como en estos rangos de edad. Pues depende. Sí, depende de quién estamos hablando, de las edades de los niños y de qué están haciendo. Ok. Depende mucho de qué están haciendo, porque no es lo mismo un niño, por ejemplo, está mirando videos en YouTube, digamos, sin ningún tipo de restricción de edades o de contenidos, a un niño que está conectado, por ejemplo, viendo videos en YouTube de gameplays o de desarrollo de aplicaciones, o que está viendo videos en YouTube de tutoriales de álgebra o de algún concepto que no entendió durante la clase virtual. Es distinto. ¿Por qué? Porque en uno están haciendo uso de ocio y entretenimiento exclusivamente y en el otro están haciendo uso pedagógico o un uso que es más productivo. O lo que hemos estado hablando, Vivi, perdóname, Vivi, que lo que hemos estado hablando de una reunión de Zoom de 1 hora para celebrar el cumpleaños de la familia. Eso es una pantalla. ¿Pero qué estamos haciendo ahí? Esa es la pregunta clave. Perdóname que te interrumpí. Dale. Exacto. Entonces, en línea con esto que nos está diciendo Linis acá, el tiempo no, el asunto no es cuánto tiempo pasa en una pantalla, sino qué hace en la pantalla. ¿Cuánto tiempo pasa haciendo qué en la pantalla? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos usos como jugar videojuegos solo que además son videojuegos violentos donde puede interactuar con personas que no conoce, pues si es solo ese uso y no está interactuando con sus amigos sino con desconocidos, yo le pondría máximo 1 hora, que es el tiempo establecido que tiene Academia Americana de Pediatría y OMS. El tema es que si pasa interacción o pasa uso pedagógico o uso productivo, entonces podemos aumentar el tiempo. ¿Hasta dónde lo podemos aumentar? Hasta que hasta que no interrumpa otras actividades que son importantes para la vida de los niños. Entonces, por ejemplo, empezó a jugar a las 11 de la mañana y nosotros en la casa almorzamos a la 1, pero es que él está programando o ella está programando y está, mejor dicho, aprendiendo súper pila, está montando su página web o su aplicación, pero a la 1 almorzamos. Entonces se conectó 2 horas, punto. Porque o sea, los niños tienen que aprender que hay un momento para cada cosa. Entonces, y por ejemplo, estos temas de alimentación, sueño, descanso, actividad física, son temas que son importantes para su desarrollo. Eso, digamos, que podérselos garantizar, garantiza un desarrollo adecuado para los niños. Ahí me gustaría comentar. Ay, perdón, dale. Perdóname, no, es que hay una pista clave que ahora que estoy oyendo a Vivi hablar, hay una pista clave para los papás y hay una rutina. Nosotros, independientemente de si estamos o no en cuarentena, los niños tienen una rutina. Los niños se levantan, se tienen que bañar, tienen que desayunar, etcétera, etcétera. En esa rutina tiene que caber la pantalla de alguna manera. Tiene que caber con un propósito pedagógico, por ejemplo, si es lo que nos están mandando del colegio, tiene que caber con un propósito recreativo, si es el rato que tienen para ver pantallas, o tiene que caber con, digamos, ese periodo que tenemos o ese tiempo que tenemos para hablar con las familias.
En la medida en que esa rutina que nosotros tenemos en el día se vea interrumpida porque aparece una pantalla, ahí hay una señal de alerta, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí coincido con Vivi. Uno puede decir una hora, pero estaba pensando exactamente en el ejemplo de programar. Hay niños que hacen un uso fantástico de la tecnología aprendiendo a programar y pueden dedicarle una hora o 2 horas si está bien. Pero hay niños, por ejemplo, que pueden incluso estar viendo un programa o una serie que sea muy educativa, pero sin parar, 2, 3, 4, 5 horas, por más educativa que sea la serie, si interrumpe esa rutina que nosotros tenemos definida para la casa, esa es la señal de alerta donde yo digo no más pantallas, ¿sí? Y eso les puede servir. Perdóname que te interrumpí, María. No, tranquila, no, de hecho me parece súper clave, ¿no? Como el tema de lo vital, que era incluso como lo que hablaba Viviana al principio, y relacionado un poco como a la pregunta que les quería hacer, que de hecho pues no la hace María Claudia Londoño, y es si los hábitos alimenticios pueden alterarse cuando los niños están mucho tiempo conectados. ¿Y los que me Claro, repito? los Si los hábitos alimenticios. alimenticios se pueden ver afectados cuando los niños están mucho tiempo conectados. Claro, yo diría que cualquier hábito, yo no sé, Vivi, si tú piensas lo mismo, pero tiene que ver con el ciclo normal de lo que tiene que hacer un niño en el día: comer, dormir, descansar, jugar, que también es súper importante para los niños, tener tiempo de ocio, tener tiempo con la familia, tener tiempo para estudiar. Entonces, los hábitos de alimentación tienen que ver con esa rutina de la que nosotros estábamos hablando. Si la pantalla me está interrumpiendo la rutina, probablemente la alimentación también, porque yo priorizo, digamos, jugar sobre comer, ¿sí? Y esto creo yo, tiende a pasarle un poco más a los adolescentes, pero ahí está lo que nosotros hablamos del monitoreo parental. El monitoreo parental es esos papás que están ahí pendientes. Imagínense como los papás que saben exactamente qué está pasando alrededor, no están encima necesariamente de los niños o de los adolescentes todo el tiempo, pero saben en qué andan, qué están haciendo, con quién están hablando, cuáles son digamos, los sitios de acceso que tienen en sus dispositivos, que es algo como lo que estaba mencionando Vivi. Pero el monitoreo parental es la herramienta clave para saber si algo se está interrumpiendo. Los alimentos específicamente sí, pero no solamente pensemos en los alimentos, sino en todas aquellas rutinas diarias que los niños pueden tener. Yo no sé, Vivi, si tienes alguna idea adicional al respecto. Digamos que ahí para que de golpe los papás puedan comprender qué es lo que pasa con el tiempo de pantalla, es que el tiempo de pantalla desplaza otras actividades importantes. Entonces, por ejemplo, yo sé que todos alguna vez han maratoneado en Netflix o una serie que les gustaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando maratonearon? Hemos, sí. Hemos. Entonces, como nosotros todos hemos maratoneado alguna vez, ¿qué es lo que ha pasado cuando maratoneamos? Pues que dejamos de dormir, nos acostamos a las 3 de la mañana porque otro capítulo más, y ya este sí es el último, al otro día estamos más cansados, estamos menos dispuestos, o sea, eso mismo que nos pasa a nosotros de lo que les pasa a los niños. Entonces, estos excesos en las pantallas nos desplazan a otras actividades que también son importantes. Y digamos en esa medida, por eso es que cuesta tanto, digamos, el manejo del tiempo. Y regresando al tema de la alimentación, hay una cosa que ¿de dónde sacó otro bombón? todo con los niños de infancia. ¿De dónde lo sacan? ¿Ustedes me sacaron la bolsa? En primera infancia, aparte de lo que ocurre, ¿De dónde sacaste que otro los bombón, papá? niños desarrollan su mecanismo de ¿Por saciedad. qué huele tanto? Janet Prada está con su micrófono encendido. Ay, sí, Janet, qué pena, estamos... Te pedimos, micrófono encendido. Micrófono, por favor. Gracias. Entonces, digamos que en primera infancia los niños, además, dentro de todo su proceso de desarrollo, desarrollan el mecanismo de saciedad. Entonces, cuando, por ejemplo, una cosa que es muy recurrente con papás y mamás de niños chiquitos, no con todos, no todos lo hacen, pero hay muchos papás que cuando los niños se dan cuenta que si uno le pone la pantalla a los niños, ellos se calman un poquito, entonces empiezan a utilizar la pantalla en diferentes espacios de la vida de los niños. Entonces, cuando un niño se acostumbra a comer frente a las pantallas, los niños dejan de hacer cuando ya fue suficiente comida, de cuando ya ellos están satisfechos o siquiera de qué es lo que están comiendo.
Entonces, ese mecanismo, el desarrollo de ese mecanismo de saciedad que les permite saber si ya fue suficiente alimento, no lo desarrollan igual. Se ve interrumpido el desarrollo de ese mecanismo. Entonces, eso a largo plazo se puede ver reflejado en el desarrollo de ciertas dificultades en la conducta alimentaria. Entonces, sí es muy importante, por ejemplo, que nosotros no mezclemos la pantalla con los tiempos de alimentación o con los tiempos de sueño de los niños, básicamente porque cuando las mezclamos, dificultamos el desarrollo de estas rutinas que nos dice Lina, que los niños sí necesitan tener ese nivel de estructura y ese orden como de sucesión de actividades que van durante el día. Entonces, por esto yo les decía hace un rato, si es comiendo, si es durmiendo, si es estudiando, es estudiando, si es compartiendo en familia, es compartiendo en familia, como tratar de también ayudarles a los niños a centrar su atención para que las pantallas no interrumpan el desarrollo de otros aspectos importantes en su vida. Vivi, y aquí hay una cosa con lo que estás diciendo que me parece muy importante, y creo que en algún momento vi una pregunta en el chat parecida, que es la idea de las pantallas como niñeras. Digamos, aquí podemos hablar muy honestamente. Los niños, cuando uno los pega en una pantalla, desde los 3 meses que tiene mi bebé hasta los adolescentes, quedan listos, hipnotizados. Y si uno tiene que, como le pasó a Janet, lavar la loza, atender una llamada al trabajo, etcétera, etcétera, la pantalla puede llegar a ser, digamos, una tentación muy grande, pues porque finalmente lo que hace es centrar la atención de los niños ahí se queda. Entonces, nuevamente, démonos el espacio para entender que estamos atravesando por un momento de crisis, y eso de que yo les estaba hablando de que las normas y las reglas que tenemos pueden moverse un poquito, es una opción. Sin embargo, nuevamente, cuando nosotros estamos utilizando el recurso de las pantallas, simplemente, como estaban diciendo en la pregunta, como niñeras, siempre es a lo que yo voy siempre cuando necesito que se quede callado, que coma, que me deje hablar por teléfono. Ahí es otra señal de alerta. Eso es lo que me está, digamos, lo que puede llegar a ocasionar un problema para mí. El problema no es que un día todos almorcemos viendo una película. Eso no es un problema, digamos, no es a lo que se está refiriendo Vivi. O si yo necesito terminar de hacer una cosa de mi trabajo y están todos mis hijos desesperados y les pongo una película para que me dejen terminarlo, que eso sea malo en sí mismo. No, es cuando yo consistentemente y constantemente uso la pantalla como el recurso para acostarlo a dormir, para que duerma, para que me deje trabajar, para que no hablen, para que haga silencio. Si yo estoy utilizando eso como recurso de crianza, ahí no es, por ahí no es la cosa. Pero si eso, en este tiempo de crisis, o incluso yo diría que en cualquier momento, me sirve un día de comodín para decir, necesito 5 minutos de tranquilidad, necesito poder terminar esta llamada, necesito poder hacer mi trabajo, es, digamos, completamente válido. Y aquí quiero, perdón, que voy a hacer como una intervención un poquito larga, pero aquí quiero ser muy enfática en una cosa. Sus hijos no van a estar bien si ustedes no están bien. La crisis no es solamente para atender y cuidar a los niños. El momento de la cuarentena no es solamente para asegurarnos que los niños estén o no estén en pantallas. Nosotros los adultos también tenemos que cuidarnos. Nosotros los adultos también tenemos que invertir tiempo en nosotros y decir un minuto, necesito descansar, necesito poder tener 2 segundos solo y respirar, y entonces ahí se vale una película. Ahí se vale sentarse un ratico con los niños a comer frente al televisor y todos ver ese tipo de cosas, no hay problema. Pero los niños no van a estar bien y no vamos a poder hacer toda esta regulación de la que Vivi y yo estamos hablando si ustedes tampoco se dan el tiempo para cuidarse. Y ahí en esto del tiempo para cuidarse, Linis, creo que también es bueno decirlo, ¿no? Porque a veces nosotros decimos como, ¿y ahora yo qué hago? Yo necesito tiempo, pero no lo expresamos, nos quedamos callados como esperando que todo el mundo entienda que por favor necesito tiempo, ha sido un día maratónico y necesito descansar. Entonces, cuando nosotros estemos empezando, porque digamos, eso también incide en otros aspectos de las dinámicas familiares, y si nosotros sentimos que no tenemos la energía suficiente, que no tenemos la disposición suficiente para continuar, se vale decir, ¿saben qué? Necesito hacer una pausa, necesito cuidarme.
porque un cuidador para poder cuidar necesita cuidarse, es así, es tan sencillo como eso. Entonces, se vale decir, no, lo siento, pero ya estoy muy cansada, o sea, hoy otro webinar más, no lo soporto, necesito descansar, necesito hacer una pausa, desconectarme del computador para poder seguir. Y eso es válido, no está mal decirlo y nuestros hijos no lo van a tomar a mal. De hecho, cuando nosotros hacemos eso, les enseñamos a nuestros hijos a poder pausar, a poder parar y expresar que hay algo que están necesitando, que ellos también tienen unas necesidades especiales de cuidado y que necesitan dedicarse tiempo a sí mismos. Estamos enseñando incluso con eso que estamos haciendo de cuidar. Modelamiento parental, se llama eso. Que es Tal con cual. lo que nosotros hacemos por nosotros mismos, nuestros hijos aprenden. Súper importante y en esta época es más importante modelar. Y eso, ¿sabes, Vivi? Que eso me lleva a pensar otra cosa de la que tú y yo siempre hablamos y es la consistencia. Es súper importante. Miren, nosotros tenemos unas reglas con los niños sobre el uso de pantallas. Y si vamos a poner esa regla para toda la casa, no es que nosotros nos vayamos a sentar a la hora de la comida a leer el celular mientras nuestros niños están ahí. La manera en que ellos aprenden es viendo lo que nosotros hacemos y ese ejemplo, digamos, es lo que activa, lo que ellos dicen como, ok, así se puede hacer. Si nosotros no somos consistentes en el uso de esas reglas, pues obviamente nuestros hijos van a decir, pero un minuto, ¿cómo así? Tú sí lo haces y yo no. Entonces, aquí hay dos elementos. Por un lado es, ¿cuáles son esas cosas que nos aplican a todos? El celular a la hora de comer, por ejemplo. Es una buena regla que por puro cuidado para nosotros deberíamos hacerla, pero hay otras cosas que no aplican. Un minuto, es que yo soy un adulto, yo puedo tener más tiempo en pantallas porque tengo otras habilidades que tú todavía no has desarrollado porque eres chiquito. Entonces, ¿qué va a tener claro? ¿Qué vamos a usar para todos? Y tener claro que solamente aplica a los niños o que solamente aplica a los papás, también ayuda a esas interacciones y a regular esas interacciones en casa. Eso me parece súper clave, Lina, porque ahorita estaba leyendo un comentario precisamente como hablando del ejemplo, ¿no? Como, bueno, sabemos que a través del ejemplo los niños como que replican muchas de las acciones o de las actitudes que tenemos como ante la vida. Si, por ejemplo, los niños están viendo que estamos pasando tanto tiempo en el teletrabajo, en un momento como este, seguramente van a querer replicar esto. ¿Cómo hacer en ese sentido para, digamos, mitigar como los efectos negativos de pronto de este exceso de tiempo que los niños puedan tener? Supongo que, según lo que han hablado, creo que el diálogo ahí también es importante, ¿no? Como explicarles a los niños el momento en el que Claro, están. Claudia. Miren, aquí yo vuelvo a apelar a lo mismo. El mismo cuidado que tenemos que tener con los niños es el mismo cuidado que tenemos que tener con nosotros. El teletrabajo es muy importante y yo creo que además a todos los adultos nos ha terminado pasando una cosa y es, en el día tenemos que atender a los niños, terminamos trabajando en la noche, entonces nuestro tiempo de pantallas está empezando a ser muy, muy grande. Pero no quiere decir que eso necesariamente esté bien. Los adultos también tenemos que poner límites, es decir, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche me voy a desconectar porque necesito poner ese límite, como si yo cogiera mi carro, saliera a coger mi bus de la oficina porque ya me voy para mi casa y necesito también descansar, también comer, etcétera, etcétera. Entonces, al nosotros cuidarnos, en poner nosotros los límites dentro del teletrabajo, estamos modelándole a los niños que tienen que haber límites. Pero también podemos explicarles y decirles, mira, justo lo que yo les acabo de explicar. Resulta que yo, si paso tiempo contigo en el día, no tengo tiempo para hacer mis cosas laborales. Entonces tengo que pasar más tiempo en la noche y probablemente eso significa que esté más tiempo sentado frente al computador en la noche. Pero no importa, eso simplemente quiere decir que yo me tengo que organizar mejor para poder desayunar contigo, comer contigo o tener mi tiempo, mis 8 horas o mis 6 horas de sueño para descansar. Hablarlo de frente y poner límites para nosotros mismos creo yo que son las claves para manejar eso con los niños. Ahí hay otra estrategia, Lini, y es que nosotros muchas veces, y creo que esto es sobre todo algo que nos pasa a las mujeres, porque como que siempre asumimos el cuidado de toda la casa y que todos estén bien. Y entonces pensamos como en cómo hago para ocupar el tiempo de él para que me deje ir a hacer la llamada allí y lograr hacer esto otro que tengo que ir a hacer allí. Y eso a nosotros nos carga, es una carga que nosotros tenemos como de pensamiento todo el tiempo, pensar, bueno, entonces no es solo mi rutina, sino también cuadrar las otras rutinas de la casa para yo poder hacer la mía.
Una cosa que puede funcionar mucho es como decir cosas como, bueno, voy a tener que estar hoy voy a estar en un webinar de 8 a 9 de la noche, entonces cuéntame tú qué vas a hacer mientras estás ahí para que yo pueda hacer mi webinar. Y esto aplica para esposos, para niños, para el resto de la familia, porque permite que cada quien empiece a tomar decisiones acerca de cómo va a distribuir su tiempo y qué actividades va a hacer, y nos quita a nosotras como esa carga que tenemos de estar pensando y asignándole actividades y como algo en que entretenerse a toda la familia, porque es algo que no nos corresponde tampoco. Y cuando nosotras nos cargamos con eso, le quitamos particularmente a los niños la habilidad de desarrollar la capacidad de tomar decisiones sobre su tiempo y sobre cómo pueden invertir su tiempo en diferentes actividades. Sabes que ahora que lo dices, Vivi, eso creo yo, eso es una de las cosas más fantásticas que ha tenido este periodo que estamos en casa, y le ha permitido a los niños tener tiempo para aburrirse. Sí. Y eso es súper importante, porque al aburrirse, los niños necesitan empezar a pensar en alternativas, justo lo que Vivi está explicando. ¿Cómo hago yo para saber qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Cómo puedo, sin necesariamente estar encima de mi mamá o encima de mi papá todo el tiempo, ubicarme sin tener que estar encima de una pantalla? Puedo jugar, pintar, hacer ejercicio, cosas de ese estilo. Y fíjense cómo a lo largo de la conversación hemos ido encontrando cosas muy positivas que tiene no solamente, digamos, como el tenernos que enfrentar a que las pantallas están de manera tan presente en nuestra vida ahora que estamos en la cuarentena, sino a cómo podemos utilizar digamos, este espacio que tenemos en casa de manera creativa con los niños. Si los dejamos aburrirse, algo se van a inventar. Y es maravilloso, pero nosotros mismos como papás tenemos el estrés de no, y ahora se van a quedar encima mío, no van a saber qué hacer, qué los pongo a hacer. Nada, una opción súper bonita es decirle a los niños, ¿y tú qué vas a hacer? Y eso estimula la imaginación un montón, el pensamiento, la capacidad de pensar en alternativas, incluso la resolución de conflictos con otros miembros de la familia. Puras competencias socioemocionales de las que hemos estado hablando. Me parece súper clave que ahondes pues, en el tema de ver esto también como una oportunidad. Y quisiera, pues, ya para ir cerrando, igual aprovecho como para decirles a las otras personas que están conectadas, como que si tienen preguntas que las hagan en este momento. Pero me gusta como esta idea de la cuarentena como una oportunidad para desarrollar, como para que los niños desarrollen otras habilidades que, pues como que otras pistas, que otras claves podrían serle útiles a madres, padres y cuidadores para ayudar al desarrollo de estas habilidades. A mí me encanta una cosa que Vivi siempre recalca cuando yo la oigo a ella hablar con los papás, y es: la tecnología es maravillosa. La tecnología, que es eso que, digamos, siempre nos preguntan y nos dicen, ¿qué hago para no? Y nos hacen toda la lista de las cosas que no con la tecnología. La tecnología es una cosa maravillosa. El problema está en cómo la entendemos nosotros los adultos, cómo les ayudamos a nuestros hijos a acercarse a esa tecnología, y cómo desde nuestro rol parental regulamos, digamos, esas interacciones que tienen los niños en tecnología, y cómo vamos soltando o dando más autonomía o menos autonomía dependiendo de la edad. Entonces, aquí es súper importante pensar que estos usos fantásticos son oportunidades para que nuestros hijos aprendan cosas que no habían aprendido, vean cosas que no habían visto, o que incluso nosotros como familia tengamos interacciones distintas a las que hayamos tenido. Tenemos que cambiar por un segundo el chip. Yo creo que, no sé si a ti te ha pasado, Vivi, pero toda esta cuarentena, en mi práctica profesional, en mi relación con los papás y con los niños, el reto más grande ha sido repensar no solamente que el uso fantástico de la tecnología es aprender a programar, el uso fantástico de la tecnología, por ejemplo, es permitir que mi hijo de 3 meses, que no conoce a sus abuelos, los pueda ver y conversar con ellos todos los días. Eso es un uso fantástico. Y eso es cuando empezamos a aprender a apreciar esas cosas y a entender que la tecnología no es un coco que viene y entonces que nos tenemos que preocupar un montón, sino que tenemos que regularla, usarla pausadamente, entender que no todas las edades pueden tener acceso a todas las cosas de tecnología, que nosotros mismos no podemos usar la tecnología como una de nuestras habilidades parentales. Ahí la visión cambia.
Y ahí empezamos a entender que en medio de una incertidumbre tan grande que tenemos, hay una cantidad de recursos que podemos utilizar de una manera muy positiva. Muchas gracias, qué lindo. No sé, Sí, yo Viviana, creo, ¿cómo agregar algo? sí, yo creo que hay un tema y es que este periodo que estamos viviendo ya tiene suficientes preocupaciones. Ya tenemos suficiente. O sea, no creo que agregarle más preocupaciones sea necesario. Y cuando nosotros, por ejemplo, permitimos que cada quien se ocupe de lo que debe hacer, que, por ejemplo, los niños atiendan sus clases, pero como nosotros como papás, ocuparnos de darles a ellos la información, de darles a ellos la orientación, el acompañamiento que necesitan para poder estar seguros, darles una tecnología que sea segura. Entonces creo que la cosa va fluyendo. Con esto que decía Linis hace un rato, de que le ha dado la oportunidad a los niños de aburrirse, a mí me ha pasado una cosa súper curiosa y es que los niños se aburren. Yo creo que nosotras por ser psicólogas sabemos que eso es maravilloso, que el aburrimiento en los niños produce unas cosas geniales, pero los papás se angustian mucho. Entonces, usualmente el tema del aburrimiento de los niños llega de papás que dicen es que está súper aburrido, lloró de lo aburrido que está, ¿qué hacemos? Y creo que, digamos, parte de las ventajas que tiene este momento es que nosotros estamos allí para acompañarlos y ayudarlos a transitar por esas emociones. Sí, es difícil, ellos nunca habían estado aburridos porque los niños ahorita tienen sobreestimulación de todas partes, pero están con nosotros, no están pasando por esto solos, nosotros estamos allí. Gran parte de lo que nosotros podemos hacer ahorita, sé que nos preocupa mucho lo digital, pero lo que más necesitan los niños de nosotros es nuestra presencia y orientación en sus emociones, nuestra conexión con ellos desde lo emocional, para que ellos puedan identificar qué es eso que están sintiendo, qué es lo que están pasando y también empezar a buscar alternativas. Entonces podemos guiarlos, podemos orientarlos y en este momento tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos una oportunidad de oro para estar allí acompañando, guiando, que a veces como que no la podemos ver porque también tenemos muchas otras cosas, pero sí es importante como hacer una pausa para poder revisar qué es lo que hay en el panorama y no solo verlo con las gafas negras, sino también, ok, vamos a ver un rato con las gafas negras, luego no las quitamos y vemos con ojos de oportunidad qué es lo que puedo hacer con esto que tengo acá. Y creo que eso también nos puede ayudar a reducir un poco la ansiedad, porque a veces pensamos que tenemos que estar perfectos, divinos, arreglados todo el tiempo, que nada falle, que todo funcione como funcionaba antes y no va a funcionar como funcionaba antes. Estamos aprendiendo, sencillamente. Entonces hay que tomárselo con más calma para poder transitar por esto. Y saber que está bien o estar bien. Sí, tal cual. Por ahí una mamá decía que mamás felices, niños felices, y es literal, así funciona. Total. Si no nos cuidamos, los niños no van a estar bien. Qué lindo, no, me parece súper oportuno todo lo que dicen. Y bueno, quisiera como también como cerrar con algo que también me queda como a mí de toda la conversación, como relacionándolo un poco con el tema de las tecnologías y es esta idea de acompañar emocionalmente a los niños. Supongo que con las tecnologías, por ejemplo, cuando ustedes hablaban como del control parental y de más bien, en vez de prohibirle estar en la tableta o estar en el celular, porque no, más bien nos preocupamos por entender qué tipo de contenido se está viendo, con quién está hablando. Y creo que eso va mucho también de la mano como de un acompañamiento emocional, ¿no? Que el niño se sienta en confianza, decirle a los papás como de, bueno, estoy hablando con tal persona, y en esa medida como poder mitigar como esos riesgos. No sé ustedes qué opinen, ya igual esto es como pues una conclusión un poco a la que llego como de todo lo que han hablado. Es que yo creo que das como en el punto central. El problema no son las tecnologías, el problema no son las pantallas. El problema es cómo las aprendemos a usar y cómo las aprendemos a usar con el asterisco de estamos en un momento de transición y crisis. Estamos aquí. Si yo acompaño, probablemente tengo más oportunidad de darme cuenta si hay un riesgo, pero también tengo más oportunidad de ver si hay algo maravilloso que podemos aprender juntos. Yo les contaba hace un rato de estos animales 3D de Google. Yo personalmente, un adulto, yo nunca había visto estos animales y cuando los vimos aquí en casa con Antonia, la hija de mi esposo,
fue absolutamente maravilloso y no podíamos como de la felicidad de poder ver estos animales. Entonces es el balance entre esas dos cosas lo que yo creo que nos puede ayudar mucho. Pero además, y yo creo que no puedo como ser más enfática en esto, en este tema de la transición, es tengámonos paciencia en cómo manejar la relación con los niños, en cómo acompañarlos. No lo sabemos hacer, estamos aprendiendo. Y al tenernos paciencia y tenerles paciencia, creo que abrimos esa oportunidad de aprendizaje. Pero esto es una conversación sobre pantallas, pero sobre todo en el trasfondo es una conversación sobre salud mental y sobre el cuidado que podemos tener con los niños y con nosotros mismos. Ahí creo que también hay un tema importante y es que usualmente cuando uno habla de pantallas y niños, la gente suele pensar que lo que necesitamos los adultos es saber más de tecnología, que necesitamos conocer más herramientas, saber los últimos desarrollos, conocer todo de antivirus, de controles parentales, saber cuál es la mejor marca de teléfono, cuántos megapíxeles tiene la cámara, cuál es la RAM del computador, y eso no es lo que necesitan los niños. Los niños nos necesitan a nosotros, necesitan interactuar con nosotros, necesitan nuestro acompañamiento, necesitan nuestro amor y soporte emocional. Y eso nosotros ya lo tenemos, no nos toca ir a comprarlo a ningún lugar, ya está ahí. Y es lo más valioso que les podemos dar. Entonces, digamos que en esta medida es importante que nosotros como papás y mamás procuremos dedicar estos tiempos también como a estar ahí acompañando, a estar ahí cuidando, protegiendo y sobre todo ayudar a los niños a que puedan expresarnos qué es lo que están haciendo en estos espacios digitales y permitirnos que nosotros los estemos acompañando allí. Entonces, creo que en todo esto parte de lo que sucede es, nunca vamos a tener esta niñera electrónica, esa tecnología no la han desarrollado, por ahí yo sé que hay 2 geek girls que no me dejan decir mentiras. Esa tecnología... Que desarrollar, por favor. Y no la van a desarrollar, no la van a desarrollar, los niños necesitan interacción con seres humanos y eso ya lo tenemos. Creo que cuando tú dices como el acompañamiento también es emocional, sí, total, el acompañamiento, lo que necesitan los niños ahorita es a nosotros, no a la tecnología. Y creo que otra cosa que es fundamental acá es que yo creo que ya todos nos dimos cuenta que uno cacharreando aprende tecnología. Sé que todos hemos usado al menos una herramienta que en la vida habíamos utilizado, que no teníamos ni idea cómo se manejaba y ya somos los expertos. Entonces, esto se aprende cacharreando. Entonces, si la preocupación es que no sea suficiente de tecnología, fresco que eso se aprende. Para eso las crearon, por eso son intuitivas. Y más bien preocupémonos porque eso que les demos a los niños no sea más aparatos y más conexiones, sino más conexión emocional. No, Viviana, Lina, muchas gracias de verdad por este espacio. Creo que fue súper útil, súper pertinente y además creo que pues pudimos como resolver bastantes de las dudas de mamás y papás. Por acá Tatiana Forero nos dice, me quedo tranquila sabiendo que no estoy loca, ni psicorrígida, ni sobreprotectora, como dicen los amiguitos de mi hijo. Gracias, de verdad, creo que fue súper poderoso el espacio y pues nada, la idea es seguir activando una conversación, como muy bien decía Lina, más allá como del tema de las pantallas, sobre la importancia del cuidado y de la salud mental. Entonces, pues súper invitados como a seguirla dentro de las redes de Mutante. Nuevamente, gracias Viviana, gracias Lina por el tiempo, por las ideas, pues, por la entrega como en este espacio y nada, vale. Pues ojalá que sean más encuentros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Vivi, siempre es un placer conversar contigo. Sí, me encantó volver a tener estos espacios contigo, a compartir estos espacios también con todos ustedes. A veces ustedes piensan que aprenden un montón cuando se conectan a este tipo de espacios, pero creo que para nosotros también es un aprendizaje. Aprendemos un montón. Sí, de su experiencia y de todo lo que nos cuentan, sus preguntas. Entonces, mil gracias por habernos dedicado y haberse dedicado a este espacio a ustedes y gracias a Mutante por abrir estas conversaciones. Sí, muchas gracias.
Creo que sin ustedes no seríamos nada, sin esas voces como rigurosas, estudiosas y sobre todo como comprometidas también con cómo servir a la gente. Entonces, gracias. Vale, muchas gracias. Buenas noches a todos. Que Buenas noches descansen. a Y todos. cuídense en cuarentena. Qué buen consejo. Sí. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias.